Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ustedes. Y bueno, pues bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a continuar con el estudio del día de hoy. Recordemos que estamos en el sexto principio devocional sobre el ayuno. Y bueno, el día de ayer empecé y el día de hoy voy a continuar con este principio devocional que es el ayuno. Ok, así que bueno, pues espero que esté ahí listo con su Biblia. Así que pues vamos a empezar. Así que antes le pido que abra su Biblia, por favor, y quiero leer el versículo base. Así que vaya al libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 3. Libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 3. ¿Ok? Esa es el versículo base. Y vamos a leerlo. Dice así: Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel 9:3. Una vez más dice: Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ahí está, esa es nuestra base de nuestro sexto principio devocional sobre el ayuno. Así que pues le damos gracias a Dios porque, bueno, yo siempre digo que es un privilegio. A lo mejor algunos no lo ven así como un privilegio, sino que pues ya lo ven como algo, solamente leen la palabra, no sé. Eh, pero realmente es un privilegio y es una grande oportunidad, ¿no? Y más que nada, pues para mí es un privilegio porque pues cuántos no tienen acceso a la Biblia, y no porque no quieran o no puedan, sino porque no se les permite, no les permiten en muchos países. Así que, pues mire, qué bendición tenemos de estudiar la palabra del Señor, de conocer más al Señor a través de la palabra, de buscar más su presencia a través de la Biblia, de la lectura de la palabra. Así que leamos la palabra, mastiquemos la palabra, saboreemos la palabra, porque en ella encontraremos la respuesta, encontraremos palabras de vida eterna. Es un libro que no pasa de moda, es un libro que permanece, es un libro fiel, es un libro verdadero, es un libro con promesas, con palabra divina, con palabra de Dios. Así que, pues hermano, aprovechemos este tiempo, el tiempo para leer palabra de Dios. ¿Ok? Así que bueno, vamos a empezar en este día, tarde o noche, no sé, dependiendo cuando usted esté viendo este devocional. Y bueno, yo quiero hablar en esta tarde, vamos a continuar con el ayuno. Y pues el ayuno, como ayer dije, es un ejercicio espiritual para nuestra vida, es un ejercicio espiritual. Y vamos a hablar sobre los ejemplos que la Biblia nos da del ayuno. Y bueno, en la palabra de Dios encontramos a grandes hombres de Dios que eh, participaron de esto, que hicieron el ayuno, ¿no? Los grandes hombres de Dios. Y ellos eh, tenían como parte de sus vidas, era algo esencial, algo necesario para sus vidas llevar a cabo el ayuno. Entonces, sabemos que el ayuno nos ayuda. El ayuno ejercita, es como un ejercicio, ¿no? A nuestro espíritu.
El ayuno trae fortaleza a nuestro hombre espiritual, al hombre, ¿no? A nuestro hombre interior. Eh, a lo mejor, bueno, no a lo mejor, usted sabe esto, ¿no? Que el ayuno probablemente al iniciar un ayuno, a lo mejor no es fácil. Usted lo sabe, ¿verdad? Y siempre que nos disponemos a ayunar, siempre encontraremos oposición. Siempre, 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 siempre. No es fácil. Hay oposición, no es fácil empezar el ayuno por diferentes circunstancias. Pero bueno, pues esto es parte de, o sea, se puede decir que es natural, ¿no? Porque nuestra carne nuestra carne necesita el alimento físico, ¿no? Necesita alimento. Entonces, por esa área no es fácil. Hay muchas áreas más, ¿no? Que se pueden presentar para no poder ayunar. Pero bueno, una de esas es el alimento. Nuestro cuerpo requiere del alimento, ¿no? Pero así como nuestro cuerpo necesita alimento físico, pues así como lo necesita, pues también nuestro espíritu requiere alimento espiritual. Y va a ser a través de la oración, va a ser a través de la palabra, va a ser a través del ayuno, que es lo que hoy estamos hablando, ¿no? Así como el cuerpo necesita ser ejercitado, pues también nuestro espíritu necesita de este ejercicio espiritual que es el ayuno. Necesita ser alimentado con el ayuno para buscar la presencia de Dios, para traer fortaleza a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces sabemos que lo mejor para nuestro cuerpo pues es el ayuno, es la oración, es la palabra. Y mire, usted sabe que cuando no alimentamos bien este cuerpo hay debilidad, ¿cierto? Usted sabe que cuando no alimentamos nuestro cuerpo como debe ser, ¿no? De una manera correcta, alimentos correctos, nuestro cuerpo físico se debilita. Hay debilidad en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se mantendrá débil porque no está recibiendo alimento. Y es lo mismo con el espíritu. Cuando no alimentamos nuestro espíritu, ¿qué pasará? También se mantendrá débil espiritualmente, ¿no? Y cuando vengan, hermano, las luchas, cuando venga la oposición, pues no habrá victoria, no saldremos victoriosos de esas luchas, no vamos a superarlas con éxito. ¿Por qué? Porque somos débiles espiritualmente. Hay una anécdota que ahorita recordé, no me acordaba de esta anécdota, la contó una joven de la iglesia cuando estaba predicando. Yo era un niño, fíjese, ahorita me acordé. Ella estaba predicando de lo que es el ayuno y la lectura de la palabra, ¿no? De cómo alimentar nuestro espíritu, cómo alimentarnos espiritualmente. Y estaba hablando de una anécdota de un hombre, el cual tenía un perro. Su perro era blanco y había otro con un perro negro. Es eh, una ilustración muy sencilla, ¿no? De lo que es esto. Estos dos perros los pusieron a pelear, pero uno de ellos, el perro negro, le ganó al perro blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque el perro negro estaba alimentado, era un perro que estaba muy bien alimentado, comía muy bien, pero el perro blanco no comía muy poco, pero no estaba alimentado como el perro negro. Entonces, ¿qué sucedió en esta pelea? Ganó el que estaba alimentado, que era el perro negro, y el perro blanco pues perdió en esta lucha. Entonces es una
Ilustración muy sencilla, pero bueno, es para dar un ejemplo, ¿no?, de lo que puede pasar. Entonces, así como alimentamos, hermano, nuestro cuerpo, físicamente, pues nuestro espíritu necesita ser alimentado espiritualmente. Entonces, si lo estamos alimentando de una manera correcta, cuando venga la lucha, vamos a salir victoriosos en el nombre del Señor. Ahora, quiero hablar sobre 5 hombres en la Biblia que llevaron el ayuno a cabo, y quiero hablar primero sobre Moisés. Vaya conmigo, por favor, al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, y vamos a leer versículos 28 y 29. Éxodo capítulo 34, versículo 28 y versículo 29. Dice así. Dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte. No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Entonces, del primer ayuno, bueno, del cual yo quiero hablar, porque hay muchos en la Biblia, es el que llevó a cabo Moisés. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este versículo, ¿no? Que es que Moisés, este gran hombre de Dios, este gran líder, permaneció, dice 40 días, dice el versículo, que permaneció 40 días en la presencia de Dios. 40 días permaneció en la presencia de Dios, Moisés. 40 días. Un mes y 10 días. 40 días. Permaneció en la presencia de Dios. Entonces, dice el versículo que no comió ni bebió nada. Ningún tipo de alimento llevó a su boca. Dice, estuvo allí con Jehová, dice 40 días y 40 noches. Dice, no comió pan, ni bebió agua. Completamente nada de alimentos. Entonces, sencillamente, él estaba en una relación íntima con Dios. O sea, no había distracción alguna, solamente estaba Dios y Moisés. O sea, un versículo bien sencillo. Y después de pasar todos estos días, estos 40 días y 40 noches, dice que al bajar del monte Sinaí, que era lo que él irradiaba. Dice el versículo 29, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Entonces, después de haber pasado 40 días en la presencia de Dios, después de bajar del monte Sinaí, él no se daba cuenta lo que él irradiaba. ¿Y qué era eso que irradiaba? Pues era la gloria de Dios. La gloria de Dios. Era la misma gloria de Dios que Moisés estaba irradiando en su cuerpo, en su piel. Resplandecía la gloria de Dios. Entonces, ahí está el ayuno que él hizo, Éxodo 34, 28 y 29. 40 días. Ahora, también podemos hablar de Elías. Vaya conmigo, por favor, al primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 8 al 13.
Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 8 al 13. Dice así, vamos a hablar sobre Elías. Dice, versículo 8, dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces aquí en el versículo 8 dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Entonces aquí en estos versículos, capítulo 19, versículos del 8 al 13, dice que Elías caminó 40 días y 40 noches en la búsqueda de la presencia de Dios. Entonces, al final de su ayuno, él encontró la presencia de Dios. Al final de estos ayunos, de este ayuno. Elías, otro ejemplo. Ahora vamos al libro del profeta Daniel, por favor, y vaya al capítulo 10. Daniel 3. Daniel 3. Otro ejemplo, Daniel 3, Daniel capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces, ¿cuántos días el profeta Daniel aquí ayunó? Nos dice que fueron 3 semanas, o sea, 21 días. Entonces, el propósito, Daniel ayunó 21 días en busca de una respuesta de Dios. Ayunó 21 días por una respuesta de parte de Dios, algo que él necesitaba, ¿no? Ante, la incertidumbre por el futuro. Entonces ayunó 21 días, entonces la espera, ¿qué pasó? Que se prolongó debido a la lucha espiritual que le acompañaba a él, pero al final obtuvo lo que él buscaba. Ahora,
ayer decía, ¿no?, que el ayuno no es para sobornar a Dios. El ayuno no cambia la voluntad de Dios. Entonces, Daniel obtuvo lo que él buscaba, pero bueno, lo que él buscaba era lo que a Dios le placía. Dios le dio esa respuesta. No era porque Daniel haya cambiado el propósito de Dios, que Dios haya dicho, bueno, no. Y que ya porque Daniel ayunó 21 días, Dios decidió, dijo, bueno, está bien. O sea, no. La respuesta fue favorable hacia él, era la voluntad de Dios y era lo que él deseaba. Y bueno, Dios le contestó. Entonces, esa era la voluntad de Dios, punto. Pero no era porque Dios decidió cambiar su voluntad, ¿no? Ahora, hablando sobre el mismo Señor Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 2. Mateo capítulo 4, versículo 2. Ok, miren, esto... bueno, la vida del Señor Jesucristo es un ejemplo, ¿no? En todas las áreas. Es un gran ejemplo su vida. Fue el gran maestro y lo sigue siendo, el gran líder. Entonces toda su vida es de inspiración para uno. Su vida es una gran enseñanza, no, un hombre íntegro, un hombre fiel. Y aprendemos algo, que Jesús, el Hijo de Dios, pues hermano, también llevó a cabo el ayuno. Y vemos que el Señor Jesucristo, pues al iniciar su ministerio, hermano, él ayunó. Entonces, antes de que él iniciara su ministerio, antes de que fuera usado por el Señor, él se metió en un ayuno. Entonces, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, dependió de esto, pues hermano, usted y yo, y muchas veces hay muchas trabas, o no lo hacemos, o lo dejamos para otro día. Entonces, si el Señor Jesús, al iniciar su ministerio, ayunó durante 40 días, dice la palabra, y ayunó 40 noches, ¿no? Y el Espíritu Santo, pues estaba sobre él. El Espíritu Santo, el Señor, el Espíritu Santo lo ungió para el ministerio. Entonces, antes de, él se preparó. El Señor Jesús se preparó para el ministerio que él iba a iniciar. Mateo capítulo 4, versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, pues ahí está, él se preparó. Entonces, con más razón, usted y yo debemos de prepararnos. Vamos al libro de los Hechos, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos sobre el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Hechos capítulo 9, versículos 8 y 9. Hechos 9, 8 y 9 dice: Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, el ayuno de 3 días, su ayuno fue de 3 días en soledad. Y tal vez hasta en una crisis existencial por lo que había pasado, en ceguera. Entonces, lo que él hizo, hermano, este ayuno, pues lo llevó a que su fe fuera fortalecida, ¿no? O sea, el ayuno fortaleció su fe en Jesús, en aquel que lo encontró en el camino a Damasco. ¿Y qué sucedió de ahí? Después de esto, pues que él no volvió a ser el mismo. Entonces, aquí vemos de una manera sencilla
5 hombres que dependieron de esto. Otro ejemplo del cual podemos, que usted ya conoce esta historia de la reina Esther, ¿no? También dependió de esto. Entonces, hermano, mire, hoy en día las filosofías, el humanismo, siempre esto ha venido a buscar satisfacer, o sea, el humanismo ha venido a satisfacer las necesidades del hombre, ¿no? Las necesidades del ser humano. Entonces, si hablamos de privación de alimentos, si hablamos del ayuno, pues esto no es parte de la filosofía humana, esto no es parte del humanismo, ¿no? Pero si nosotros como cristianos o como líderes, como servidores de Dios, queremos agradar a Dios en nuestras áreas, queremos agradar a Dios con nuestra vida, queremos serle fiel, íntegros, leales, pues nosotros, hermano, ¿qué pasará? Que nosotros buscaremos satisfacer los deseos de Dios antes que nuestros propios deseos. Entonces, ¿de qué forma? Pues dejando la provisión por unos días, por ciertos momentos, la provisión para nuestra carne, el comer, ¿no? Y pues en segundo lugar, vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo, ¿no? El llenar nuestra vida de la presencia de Dios. Entonces, el ayuno siempre va a situar al cristiano, siendo líder o no siendo líder, lo va a situar en una intención clara de buscar la dirección de Dios. ¿De qué forma? Negándose a sí mismo, negándonos a nosotros mismos. Entonces las palabras del Señor Jesús siempre están ahí para recordarnos que tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar su cruz cada día. Mateo capítulo 16 es lo que nos dice y es lo que nos recuerda. Mateo 16, capítulo 24. Mateo 16, 24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces las palabras de Jesús siempre van a estar presentes. Entonces, por lo tanto, hermano, creo porque la Biblia me lo dice, no porque mis argumentos, ¿no? Creo que el ayuno debe integrarse a nuestra vida como un principio devocional. Seamos líderes o no seamos líderes, el ayuno viene a complementar, hacer un complemento a nuestra oración. El ayuno viene a complementar. Ayer decía, ¿verdad?, que el ayuno no viene a sustituir la oración, la adoración, la comunión, la lectura bíblica, la intercesión, lo que ya hemos visto antes, los principios devocionales, no, sino que el ayuno viene a ser un complemento a nuestros tiempos de oración. El ayuno viene a ser un complemento a nuestro tiempo de adoración. El ayuno es un complemento al principio de comunión, a la lectura bíblica, a la intercesión, ¿no? Entonces, no viene a sustituir, solamente viene a complementar nuestros principios devocionales. Así que, pues ahí está el ayuno de una manera práctica, de una manera sencilla. Y pues esto es todo por el día de hoy, así que pues que Dios le bendiga y vamos a llevarlo a cabo también en estos días que estamos en casa, que estamos con nuestra familia en casa. Vamos a tomar este principio y también vamos a llevarlo a cabo. Ok, así que pues ahí está. Y algo también que me gustaría compartir con ustedes es que en estos tiempos en los que estamos en casa es bueno
claro, estudiar la palabra de Dios, pero también crear estudios bíblicos nosotros, ¿no? Hacerlos. Entonces, me gustaría en el siguiente video compartir con ustedes cómo crear o cómo hacer estudios devocionales propios. Nosotros mismos hacerlos, ¿no? Cómo poder hacerlos. Entonces, pues espero que vea también el próximo video. Así que hermano, hermana, joven, adolescente, pues ahí está y nos vemos el día de mañana. Okay, así que tenga una tarde excelente, un día excelente y nos vemos. Dios les bendiga. Bye bye.